Hola trader, semana del 10 de octubre, grabamos esto hacia las 12 hora peninsular española y hemos tenido la semana pasada una semana de volatilidad con los mercados haciendo recorridos de ida y vuelta y durante esos caminos de ida y vuelta se han generado una serie de niveles clave que vamos a analizar porque en mi opinión tienen y bastante importancia técnica para intentar dilucidar lo que puede ocurrir en las siguientes semanas. Siguen de momento las caídas en los mercados, mercados que están muy reactivos y curiosamente reaccionando mal a las buenas noticias macro, precisamente por el sesgo que tienen por los tipos de interés. Si las noticias económicas son buenas, quiere decir que van a subir más los tipos de interés y eso al mercado le sienta mal. Entonces se da esa especie de paradoja que tanto nos está sorprendiendo estas semanas. Como digo, se han dibujado unos niveles de soporte y resistencia que no son muy importantes en cuanto a soportes y resistencia, pero que sí son niveles claves técnicos. Y ahora lo veremos en los gráficos. Mientras tanto, el dólar sigue aguantando. No es que siga aguantando, sigue con una fortaleza importante frente al euro y frente a la libra. Y el yen japonés va aguantando, ese sí que va aguantando esa fortaleza relativa que tiene el dólar. Antes de continuar, recordaros que os recomiendo suscribiros al canal y pulséis en la campanita para que os avisen cuando se suban los próximos vídeos por parte mía o por parte de cualquier otro analista al canal de IG. Vamos allá con lo que ocurrió la semana pasada, el calendario de la semana pasada. Y es que la semana pasada, sobre todo creo que debemos destacar los datos de empleo que salieron en Estados Unidos. Salieron unos buenos datos de empleo y como digo, el mercado reaccionó mal. El viernes, como ocurre todos los primeros viernes de cada mes, salen los datos de empleo en Estados Unidos. Mejoró el porcentaje de desempleados, bajó en 2 décimas y con todo y con eso la bolsa reaccionó mal porque el mensaje que hay por parte de la FED y de los principales bancos centrales es que van a estar muy atentos a los datos económicos para ver si aceleran más la subida de tipos o por el contrario moderan la subida de tipos, porque no quieren provocar una recesión con la subida de tipos. Entonces, cuando los datos económicos son buenos, se piensa, se especula que eso deja margen de subida de tipos a la Fed y que por lo tanto las valoraciones en los mercados de renta variable tienen que empeorar, ¿no? Bueno, el lunes fue festivo en Australia y toda la semana pasada fue festivo en China y hoy es el primer día que tenemos, después de una semana, datos de cotización importantes o relevantes en los mercados chinos, porque como digo, toda la semana pasada fue la Semana de Oro, que se denomina una semana de vacaciones en China. Por cierto, que por ahí de allí llegan datos del turismo interior en China mucho peores, como un 60% peores a los datos pre-COVID. Es decir, sigue sin recuperarse el sector servicios en China, le queda una larga cuesta de recuperación al sector servicios en China. El martes salieron los tipos de interés en Australia y hubo una sorpresa. La sorpresa fue que se esperaba que subieran medio punto y finalmente únicamente subieron 33 décimas. Del 2,35 subió al 2,65. Lo podemos ver aquí, al 2,60, perdón. Aquí lo vemos. En Europa salieron datos de empleo, concretamente datos de paro registrado en España, que me gustaría detenerme un momentito para analizarlo, porque lo cierto es que están siendo buenos datos de empleo, por lo menos la tendencia. Es verdad que esa recuperación de empleo va por detrás de otros países de nuestro entorno, pero los datos de empleo, si nos vamos a esta fuente que es Europa Press, los datos de Europa Press, y analizamos los de empleo registrado, es decir, las solicitudes de desempleo en las oficinas de empleo, vemos como la tendencia sigue siendo bajista, con estas idas y venidas propias del ciclo estacional o de los periodos estacionales de empleo. Como sabéis, España es un país muy turístico y las épocas de turismo activo o la temporada alta de turismo afectan muy positivamente al empleo, pero luego cuando termina ese ciclo estacional, pues afecta negativamente, ¿no? Ahora estamos precisamente en esa parte del ciclo en la que tendría que afectar negativamente y así ha sido el desempleo, el número de parados, de solicitudes de parados ha aumentado en torno a 17.000, pero es un número menor a meses similares, por ejemplo, 2018
meses similares de años anteriores pre-COVID. Toda esta distorsión es la distorsión de COVID, por lo tanto, bueno, estropea la forma de la gráfica, pero si mentalmente anulamos esta zona que tenemos aquí, podemos ver cómo toda la tendencia de empleo es bajista, pero con cierta disminución en la creación de empleo, porque podemos ir viendo cómo la pendiente de esta curva poco a poco se está finalizando, ¿vale? Entonces, muy atento a los próximos meses a los datos de empleo en España. De momento siguen siendo positivos, igual que está ocurriendo en la mayoría de economías desarrolladas, Estados Unidos, Europa, pero a peor ritmo, a mucho peor ritmo que en esas economías. Vamos también con lo que ocurrió el miércoles. El miércoles salieron los tipos en Nueva Zelanda. Ahí no hubo sorpresas. Se esperaba que saliera medio punto más, es decir, 50 puntos básicos. Aquí lo vemos. Y se cumplió la predicción de los expertos del 3 al 3,5% de subida de tipos. El jueves salieron las actas de la Fed. Aquí las vemos. Actas de la Fed que cuando uno las lee encuentra entre líneas pues cierto disenso entre algunos miembros de su board, de su consejo, de tal manera que hay ciertas reticencias por parte de algunos miembros a subir los tipos excesivamente rápido y están muy pendientes de la economía para ello, ¿no? Mucho más que la Fed. De ahí que la subida de tipos en Europa se esté produciendo más tarde y de forma más lenta que en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Europa quedan 2 reuniones de sus bancos centrales antes de fin de año para ver si suben tipos de interés. Se espera que en esas 2 reuniones se suban tipos, tanto en Estados Unidos como en Europa. Lo que está por ver es a qué ritmo. Pero de momento en las actas que se han publicado la semana pasada del Banco Central Europeo parece ser que hay cierta tendencia en Europa a pensar que la recesión, el problema de una entrada en recesión es mucho más acuciante en Europa que en Estados Unidos, es decir, que están mucho más preocupados, lo cual no es de extrañar porque en la región europea, la Unión Europea y Monetaria, eh, tiene problemas geoestratégicos mucho más graves que Estados Unidos, ¿no? El problema de la energía, la inflación mucho más descontrolada, una guerra muy cercana, eh, eh, geográficamente me refiero, por supuesto, y eso hace que nuestra economía sea más débil o pueda afectarle mucho más gravemente el entorno económico actual, ¿no? El viernes, como digo, salieron datos de empleo en Estados Unidos, aquí los vemos. Esos datos de empleo fueron positivos. Del 3,7% de desempleo ha pasado la economía americana al 3,5%, datos muy buenos, y eso, pues, bueno, no sentó bien al mercado, como digo, porque ahora veremos que los índices principales americanos el viernes cayeron a la espera de nuevas subidas, de que esto pueda implicar nuevas subidas de tipo en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué tendremos esta semana? Bueno, esta semana vamos a tener, ya ha abierto el mercado chino, como comentaba. Es festivo y muy importante en Japón, aunque haya cerrado el mercado japonés a la hora de grabar este vídeo, pero hoy es festivo en Japón, baja liquidez por tanto por parte de ese mercado, pero es festivo también en Estados Unidos, que celebran el Día de Colón. Sabéis que el 12 de octubre es el Día de la Hispanidad, también se celebra parcialmente en Estados Unidos, concretamente hoy es el Columbus Day, y también es festivo en Canadá. Entonces, es de esperar que esta tarde, ya lo estamos notando en la cotización continua de los mercados de allí, pero esta tarde también la liquidez será muy baja en esos mercados, en los mercados americanos. Martes, datos de empleo en Reino Unido que se espera que sean buenos. Aquí lo vemos, solicitudes de petición de empleo. Se espera que sean buenos, ¿no? Que mejore respecto a a meses anteriores, ¿no? Si nos vamos al miércoles, también tenemos de nuevo datos del Reino Unido. Concretamente se espera el dato de PIB mensual, que se espera se frene, se estanque ligeramente. El miércoles tenemos también precios industriales o precios mayoristas, dato interesante para ir viendo en Estados Unidos, para ir viendo cómo evoluciona la inflación allí.
y se publicarán las minutas, las actas de la FED en Estados Unidos. También habrá que ver entre líneas cuál es la posición de los miembros de su consejo, pero mucho más importante es que con esas minutas se suelen publicar detalles interesantes sobre su análisis y sus predicciones sobre la economía americana. El jueves se esperan datos de inflación, más datos de inflación. El miércoles son los primeros datos de inflación en Estados Unidos, esos precios mayoristas, pero el miércoles se espera el IPC. Muy pendientes va a estar la Fed para su reunión del mes que viene, de ver cuál es el dato de inflación que sale este mes, ¿no? Así que muy atentos a la volatilidad que se puede producir en torno a las 2:30 hora peninsular española del jueves, perdón, porque puede haber cierta volatilidad en el mercado americano. Finalmente, el viernes ya saldrán más datos en Estados Unidos, ventas minoristas y la encuesta de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Estos son los datos para esta semana que se esperan. Como veis, no hay grandes citas en los calendarios macro y vamos directamente a los gráficos, empezando con los índices. Concretamente vamos a empezar con el SP500 y quiero destacar, voy a centrar un ratito más en el SP500 porque ha realizado un movimiento que ha realizado también el resto de mercados. El resto de mercados le ha acompañado, me refiero a mercados bursátiles, y se han generado, fijaos bien, dos niveles, este nivel de aquí y este nivel de aquí. Me voy a acercar un poquito más. Aquí lo vemos. Este nivel de aquí en torno al 3.800 en el SP500 y este otro de aquí en torno al 3.550. ¿Por qué son relevantes estos niveles? Bueno, son relevantes porque detallan dos niveles, o señalan dos niveles técnicos. Ahora mismo tenemos una tendencia bajista con nuevos mínimos decrecientes y máximos decrecientes. Pero si el precio se diera la vuelta, si la cotización se diera la vuelta y superara este nivel de 3.800, tendríamos un aviso técnico de que este movimiento bajista podría haber llegado a su fin. Es decir, no es que sea una resistencia relevante y este tampoco es un soporte relevante, técnicamente no son importantes en cuanto a su fortaleza como soporte o resistencia, pero sí son relevantes técnicamente. Como digo, podría ocurrir lo siguiente. Voy a dibujar, vamos a ver. Imaginaos que, a ver, un segundo. Imaginaos que el precio hace así y rompe este nivel que tenemos aquí. Si hace así, nos podemos encontrar con que realiza un nuevo impulso alcista, ¿vale? Por lo tanto, todo este movimiento bajista podría haber finalizado. Si por el contrario hace esto y rompe este nivel de aquí, entonces se reanudaría el movimiento bajista. ¿Vale? Estos son los dos escenarios más probables y que vienen definidos por este nivel que he dibujado en verde y este otro nivel que he dibujado en rojo. Este escenario nos lo vamos a encontrar muy similar en todos los índices, también en los europeos, incluso en Japón. Por eso es importante detenerse un momento en ello. Vamos a estar vigilando esta semana muy de cerca estos dos niveles, porque si rompe el inferior, como digo, profundizarían las caídas, pero si rompe el superior, nos estaría dando una señal de que todo este movimiento ha finalizado. ¿Qué es lo más probable? Desde un punto de vista de análisis técnico, lo más probable es que la tendencia continúe hacia abajo, porque de momento no hay ningún preaviso y una tendencia tiene inercia. En análisis técnico, cuando hay una tendencia establecida, se considera que ésta sigue en vigor hasta que no haya muestras claras, fundadas y objetivas de que haya finalizado. ¿Cuáles serían esas muestras claras, fundadas y objetivas? Pues que la cotización hiciera un movimiento de este tipo y rompiera un nivel de este tipo. ¿Vale? Si nos vamos a Alemania, el escenario es muy similar. Nos encontramos, voy a acercarme un poquito más, nos encontramos con esos dos mismos niveles, los niveles que nos definen los niveles claves, y de nuevo exactamente lo mismo. Si rompiera hacia arriba, este nivel de aquí
la rotura de ese nivel determinaría el agotamiento de todo este movimiento, concretamente de este movimiento bajista, ¿vale? Pero si rompiera este nivel de aquí, bajara y rompiera este nivel de aquí, profundizaría más en las caídas. Así que muy atento a estos dos niveles. En Alemania, en el DAX, está en torno al 12.700 por arriba y en el 11.850 por abajo aproximadamente. Con el FTSE ocurre lo mismo. Tenemos un poquito más de lo mismo. Y es que, voy a acercar ahí, lo podemos ver ahí con el zoom. Aunque están mucho más solapadas, mucha más volatilidad y estamos viendo esa intervención por parte del Banco de Inglaterra en el mercado de bonos, hoy, por cierto, ha anunciado que extiende todavía más ese programa de recompra o de compra de bonos y de intervención en el mercado a través de la compra de bonos, sobre todo para proteger, por cierto, a los planes de pensiones que están muy invertidos en los LDIs, en los mercados de bonos. Claro, como no tienen reservas suficientes para intervenir en la divisa, les está sirviendo también esa recompra de bonos para amortiguar la caída en la libra, ¿no? Luego lo veremos también. Pero el movimiento técnico que ha realizado el FTSE es muy similar. También nos ha dejado esta resistencia menor que se convierte en un nivel clave si lo rompe, porque si lo rompe, de nuevo, todo este movimiento bajista se podría considerar finalizado. Habríamos tenido aquí una pauta de agotamiento del tipo, aquí está, y este nivel nos estaría indicando que ha sido incapaz de alcanzar el nivel inferior, ¿vale? Sería una señal de debilidad, pero como digo, de momento lo más probable es que continúe bajista. En España ocurre exactamente lo mismo, tenemos esos dos niveles exactamente igual de definidos. De nuevo, si lo rompe en el sentido alcista, este sería el nivel clave y se habría dibujado, una pauta de agotamiento. Ahí la tendríamos, ¿vale? Pero si continúa hacia abajo, este nivel y rompe el 7200, profundizaría más en las caídas. Así que los niveles a vigilar en el IBEX son 7200 por abajo y aproximadamente 7700 por arriba. Japón, fijaos, muy parecido. Por eso os decía que todos esos mercados, el chino no, ahora veremos que China va por otro camino. De nuevo, nivel por abajo en torno al 25.700, por arriba en torno al 27.200. ¿De acuerdo? China, como digo, o como hemos comentado, ha estado toda la semana pasada cerrado, pero empieza la semana con fuerza, con volatilidad, abierto con un gap bajista y está atacando estos mínimos, está atacando este soporte. Muy pendientes de eso, si rompe este soporte, profundizaría más en sus caídas China. Vamos con las divisas, y es que con las divisas podemos ver cómo la tendencia alcista, esto es el dólar index, cómo continúa y cómo, está realizando un nuevo impulso alcista, aquí lo vemos. Ese nuevo impulso alcista podría llevarle en pocos días a volver a atacar el máximo anterior. De momento sigue absolutamente vigente. No solo está vigente esta tendencia alcista, sino que además en esta segunda fase de aquí se ha acelerado. Vemos una línea de tendencia acelerada, una directriz alcista acelerada tras la creación de este nuevo impulso que tenemos aquí. ¿En qué ha afectado esto al resto de divisas? Bueno, pues es fácil imaginar que se ha producido un nuevo impulso bajista en el euro dólar y un nuevo impulso bajista en la libra dólar. Aquí lo vemos el nuevo impulso bajista y ahora mismo el euro dólar en 0,97 y, acercaré un poquito más, ahí está, y a vigilar este nivel clave de aquí. El 0,96 aproximadamente, si lo rompe, profundizaría más en las caídas, pero dejando claro que la tendencia bajista sigue vigente. Es decir, ningún movimiento técnico de aquí nos lleva a imaginar que pueda estar acabándose este movimiento. Eso sí, al igual que hemos comentado con las bolsas, este nivel tiene cierta relevancia técnica en el sentido de que si lo rompiera, nivel por cierto que está en torno a la paridad, si lo rompiera,
podría estar indicando el final de este movimiento bajista con una pauta de agotamiento aquí, ¿vale? Lo más probable es que no lo hiciera tan de golpe y realizara algún tipo de corrección más profunda, ¿no? Porque tras una tendencia tan larga no va a darse la vuelta tan rápidamente, ¿no? Lo mismo ocurre con el dólar americano, con el dólar index, y es que este nivel pues tiene cierta relevancia técnica. Si lo rompiera, pues nos habría dado una pauta de agotamiento, pero bueno, es más probable que realice una corrección algo más larga, un hombro cabeza a hombro o algo de ese estilo. Lo iremos contando. El yen, curiosamente la libra, no me la quiero saltar. Aquí vemos el nuevo movimiento bajista y vemos toda la volatilidad que hemos tenido estos días con la intervención semanas pasadas del Banco de Inglaterra y en estos momentos muy parado, pero ha realizado un nuevo impulso bajista. Todo esto es un nuevo impulso bajista que le podría llevar a visitar estos mínimos de aquí. Pero si estáis haciendo trading en la libra, muchísima precaución porque siempre que hay este tipo de intervenciones se deforma el gráfico, se deforman las cotizaciones, se produce volatilidad inesperada y debéis ir con mucho cuidado, posiciones menos apalancadas, volúmenes de operación más limitados y muy pendientes de las posiciones. Si nos vamos al yen, a pesar de que el dólar se está revalorizando de nuevo con fuerza, como hemos visto, el yen sigue aguantando porque todo este movimiento de aquí lo que nos está indicando es pérdida de impulso alcista, ¿no? Aquí tenemos impulso alcista fuerte, sin embargo, al llegar a esta posición, a esa zona, el impulso pierde fuerza, a pesar de que el dólar está empujando para arriba. Es decir, el yen está aguantando bien esos embates del dólar, pero dejando claro que sigue vigente, sigue completamente vigente toda la tendencia alcista en el dólar yen. Vamos con las materias primas. Empezando con el crudo que veíamos cómo tenía toda esta tendencia bajista de este periodo de aquí. Cumplió bien la directriz bajista, sin embargo, se ha dado aquí la vuelta bruscamente. Sabemos que la semana pasada se reunió la OPEP, han anunciado una disminución en la producción diaria de crudo y bueno, ha realizado una vuelta en V la cotización hasta tal punto que de momento ha roto la directriz alcista, pero está bastante sobrecomprado, es decir, en algún momento debería realizar algún tipo de corrección antes de continuar hacia arriba. Si esto se produjera, si esta corrección y un nuevo ataque a máximo se produjera y rompiera estos niveles de aquí, podríamos dar por finalizado todo este movimiento bajista. Mientras tanto, aunque se haya producido esta vuelta en V, aunque se haya producido toda esta vuelta en V, de momento podemos considerar que sigue vigente la directriz bajista, porque podría ocurrir lo siguiente. Podría ocurrir que, continuar hacia abajo y simplemente tuviéramos que redibujar la línea de tendencia, ¿vale? Entonces, como digo, para considerar que este movimiento bajista ha finalizado, necesitamos una corrección y un nuevo ataque a máximos que rompiera este nivel de aquí. En el gas natural continúa el movimiento bajista, pero está perdiendo impulso. Fijaos cómo realizaba aquí un pequeño movimiento, está perdiendo impulso, pero de momento sigue vigente el objetivo en torno a este nivel por parte del gas natural. Pero vamos a acercarnos un poquito, recordar que es un activo que está, un subyacente que está muy manipulado por la geopolítica y para ello tendríamos que ver, para que siguiera vigente el ataque a estos niveles de aquí, tendríamos que ver que rompe este mínimo, es decir, que se produce un nuevo impulso bajista. De momento no se está produciendo, es más, parece que está dudando con esta especie de pequeña pauta de agotamiento, por llamarlo de alguna manera, y bueno, estaremos pendientes de ello en los próximos análisis. ¿Y el oro? El oro está respetando muy bien la directriz bajista. Fijaos cómo tras esta vuelta en V ha llegado a la directriz bajista y la ha respetado muy bien. Una vez, otra vez, otra vez, hasta en 3 ocasiones. Sigue muy vigente. Mínimos decrecientes, mínimos decrecientes y mínimos decrecientes. Por lo tanto, tendencia bajista completamente intacta. ¿De acuerdo?
Mientras siga habiendo un escenario de tipos de interés en ascenso y un dólar fuerte, es de prever que toda esta tendencia bajista continúe y que probablemente se produzca un nuevo ataque a mínimos que supere el mínimo anterior. Como digo, lo iremos contando en próximas semanas. Recordar para que os avisen, pulsar en la campanita y suscribiros al canal para que os avisen de las próximas subidas de vídeos. Ha sido un placer estar con vosotros y recordar, hoy es festivo en Estados Unidos, así que poca liquidez habrá esta tarde. Siguen las caídas, mercados muy reactivos, saldrán noticias positivas, es posible que vayan saliendo noticias positivas de la economía. Esta semana saldrán noticias de inflación en Estados Unidos que nos harán estar muy pendientes de ellas porque pueden generar volatilidad y muy atentos a esos niveles claves que hemos marcado en las principales bolsas y también en las divisas. Cuidaos mucho, un fuerte abrazo, hasta luego.